Bendiciones en esta nueva mañana que nos regala el Señor. Gracias una vez más por permitirme compartir este espacio de bendición digital donde tu mañana comienza en la presencia del Señor. A través de mis saludos recibe mi abrazo, mi aprecio, mi cariño y mi afecto y agradecimiento por permitirme una vez más compartir estas palabras de Dios que sé que serán de bendición tanto para tu vida como para la mía. Y antes de comenzar, simplemente te invito a que te detengas un momento. Silencia cualquier ruido que puedas tener a tu alrededor y permite que la palabra de Dios en esta mañana hable a tu corazón. Cuando hacemos este espacio de bendición digital, no solamente lo hacemos con el propósito de sacar un espacio para escuchar, sino que queremos reflexionar en la palabra del Señor y ajustar cualquier cosa que tengamos que ajustar en nuestra vida y permitirle a Dios que a través de esa palabra nos guíe. Hoy vamos a la octava reflexión de este Salmo 119 y en la mañana de hoy estaré utilizando los versos 57 al 64. Así que te invito a que estés unos minutos conmigo en este día, hoy sábado 31 de enero de este año 2026, en Bendición Digital, donde tu mañana comienza en la presencia del Señor. Voy a la lectura bíblica del Salmo 119, versos 57 al 64, que dice de la siguiente manera: Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Y yo quiero en esta mañana, utilizando estos versos bíblicos del Salmo 119, yo quiero en esta hora que me acompañes a considerar el tema decisiones que se toman de rodillas y se viven de pie. ¿Por qué este tema? Porque hay decisiones que tenemos que tomarlas cuando nadie nos ve. Decisiones que no se anuncian, que no se explican, que no se justifican. Y este tipo de decisiones se toman cuando nadie nos ve porque las tomamos en la presencia del Señor, delante de su presencia, en oración, en búsqueda, pidiendo su guianza y su dirección. Son decisiones que nacen de un momento de intimidad con el Señor, cuando nos sentimos con un corazón cansado, cuando tenemos un sinnúmero de preguntas en nuestra mente, la mayoría de ellas sin respuesta, cuando sentimos que nuestra alma necesita de dirección, nada mejor que llegar a los pies y a la presencia del Señor para recibir su guianza y su dirección. El salmista, cuando escribe estos versos bíblicos, como he dicho a lo largo de cada reflexión en este Salmo 119, no lo escribe desde la comodidad. Lo escribe examinando su vida, rindiendo su vida a la voluntad de Dios delante de su presencia y pidiéndole a Dios que sea Él quien alinee su vida para estar acorde con la perfecta voluntad de Dios. Vemos a David que lo primero que hace es que ora, luego reflexiona, después decide y finalmente obedece. Porque hay momentos donde hay decisiones que no se quedan en el suelo. Hay que vivirlas de pie. Y quizás tú me digas, pero Alex, no entiendo eso. Es que hay decisiones que las tomamos en la intimidad con el Señor, donde nadie nos ve, en el secreto. Pero hay que vivirlas de pie, caminando con firmeza. ¿Por qué? Porque cuando llegue la presión, cuando llegue la oposición, cuando llegue la noche, son en esos momentos
donde nosotros caminaremos de pie firmes en esas decisiones que hemos hecho delante de la presencia del Señor. Vamos a lo primero que queremos compartir en la mañana de hoy. Lo primero es que debemos tomar una decisión sumamente importante y fundamental. Y tú me dirás, ¿y cuál es esa decisión, Alex? La decisión es poner a Dios como mi porción. Por eso el salmista decía en el verso 57, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. David está diciendo, Dios no es solamente parte de mi vida, Él es mi herencia, Él es mi sustento, Él es mi seguridad. David está diciendo, esto no es una decisión por emoción, por sentimentalismo, por la ocasión que esté viviendo. No, David era intencional en esta decisión que estaba tomando. Era un destino y un estilo de vida que David estaba adoptando. Él es mi porción y yo guardaré cada una de sus palabras. Cuando tú haces a Dios tu porción, no vives comparándote con los demás. No dependes de lo que tienes o de lo que posees. No negocias tu obediencia a Dios. Al contrario, cuando tú aprendes a decir que Dios es tu porción y que guardarás su palabra, entonces tu vida se ordena. ¿Y cómo se ordena? Tu vida se ordena desde adentro hacia afuera. Siempre hemos dicho que la vida de un creyente comienza a recibir y a sufrir una transformación desde el interior, la cual se manifiesta y se refleja por fuera. Si Dios no es tu porción, siempre habrá algo en el camino que ocupará el lugar que le corresponde a Dios. Por eso en esta mañana yo te estoy invitando a que primero tomes una decisión fundamental, una decisión definitiva. Haz de Dios tu porción, haz de Dios el todo de tu vida, para que nada más ni nadie más ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Segundo, hay decisiones que comienzan cuando nuestro corazón se rinde a la voluntad de Dios. Los versos 58 al 59 decía el salmista, tu rostro supliqué, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Es el salmista el que está rogando. Y en medio de su ruego, el salmista examina su camino y corrige lo que hay que corregir. En medio de una oración sincera, cuando tú y yo vamos delante de la presencia del Señor y vamos con sinceridad de corazón y vamos con una oración sincera delante de su presencia, la oración sincera es la que produce transformación en nuestra vida. La madurez espiritual que tú y yo podamos alcanzar en nuestra vida no depende de cuánto sabemos, cuántos textos bíblicos sabemos de memoria. Depende de cuánto nosotros reconocemos que necesitamos volver a la presencia de Dios, que necesitamos volver al secreto con Dios, que necesitamos volver a la intimidad con el Señor. Nunca, y oye bien lo que te digo esta mañana, nunca Dios cambiará el camino que tú y yo llevamos hasta que tú y yo no decidamos cambiar de dirección. Somos nosotros los que tenemos que tener la iniciativa de decirle a Dios, yo voy a cambiar mi dirección, voy a cambiar de dónde estoy dirigiéndome. Y cuando tú y yo tomemos esa dirección, entonces Dios nos enseñará el camino para que caminemos a través de él. Dios no va a cambiar el camino hasta que tú y yo decidamos cambiar de dirección. Por eso es que debemos rendir nuestro corazón al Señor, a su voluntad, a su presencia, porque cuando hagamos eso, entonces nuestra mente y nuestro corazón sabrá tomar las decisiones adecuadas e indicadas, porque no hay nada mejor que tomar decisiones delante de la presencia del Señor. Número 3. La obediencia verdadera no se posterga.
La obediencia verdadera no se detiene, no se aguanta. En el verso 60 el salmista decía: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Porque el salmista entendía que esto no es asunto de obedecer. Porque a veces decimos: yo obedezco. Pero yo vengo a decirte algo en esta mañana. Si la obediencia a Dios no es inmediata, eso puede traer problemas. A veces pensamos que Dios es como nosotros. O a veces pensamos que Dios es como los niños, como los adolescentes, que como padre a veces le decimos: necesito que hagas esto o hagas lo otro. Y la primera respuesta que recibimos es: lo hago ya mismo, voy ahorita. Y aunque esa respuesta nos revienta como padre, a veces le damos el espacio y el tiempo. Pero cuando pasa un tiempo que no se ha hecho lo que pedimos, volvemos de nuevo a recalcar: te dije que hicieras algo. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, no es asunto de obedecer. Porque obedecer tarde, ¿sabe qué estamos mostrándole a Dios cuando obedecemos tarde lo que Él nos está pidiendo que hagamos? Le estamos diciendo a Dios: me estoy resistiendo, aleluya. Me estoy resistiendo a lo que tú quieres hacer, a lo que me has enviado a hacer. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la obediencia verdadera y genuina no se posterga. Tú y yo no podemos decirle a Dios: espérame un poquito, aguántate un poquito, voy ahora, y mantenernos sin accionar, sin hacer nada. El que tiene una fe genuina, mi amado, responde con prontitud y sin preguntas. Y como yo dije hace mucho tiempo en un sermón, en una frase que posiblemente sea jocosa, yo decía: si Dios te dice que saltes, no le preguntes por qué. Si le vas a preguntar algo, pregúntale cuán alto tú quieres que yo salte. Porque si Dios te está diciendo salta, Dios sabe por qué te lo está diciendo. Y aunque tú no lo entiendas, Dios lo que espera de ti y de mí es nuestra obediencia inmediata para la gloria de su nombre. Hay batallas, mi amado hermano, que muchas veces las perdemos, y me voy a incluir. Hay batallas que muchas veces las perdemos, no porque no hayamos obedecido. Es porque nuestra obediencia actuó tarde. Es porque pospusimos lo que ya Dios nos había dicho que hiciéramos. Y lo hicimos no en el tiempo de Dios. Lo hicimos en el nuestro, a nuestra conveniencia, a nuestra opinión. Y Dios nos está diciendo en esta mañana que la obediencia que se retrasa, que se posterga, lo que hace es que debilita nuestra fe. Y podemos aguantar, detener, atrasar el propósito de Dios para con nuestra vida. Por eso es que el punto número 4 que te expreso en esta mañana es que las decisiones firmes se mantienen aun cuando la presión aprieta. Fíjate que en los versos 61 y 62, de manera resumida, el salmista decía: compañías de impíos me han despojado. A medianoche me levantaré para alabarte. Mira qué contraste. El salmista está hablando de oposición. El salmista está hablando de momentos difíciles. El salmista está hablando de presión que se enfrentó en el camino, y esa presión empezó a apretar. Pero el salmista está diciendo: yo no voy a permitir que la presión, yo no voy a permitir que la oposición silencie o limite mi adoración. Por eso él decía: compañía de impíos me han despojado, pero a medianoche me levantaré para alabarte. Porque cuando tú alabas a Dios en medio de esa medianoche, de esa noche oscura, donde todo parece estar sin sentido, donde todo parece que está perdido, en esos momentos cuando tú te levantas a adorar a Dios, ahí es donde nacen las mejores victorias
victorias. ¿Por qué? Porque la alabanza que nace de la comodidad es una alabanza superficial que depende de las circunstancias. Pero la alabanza que nace de la convicción, aleluya, es una alabanza poderosa que se mantiene firme aún en medio de las peores presiones y tormentas y adversidades que podamos enfrentar en el camino. David nos está enseñando en esta mañana, amado, amada. David nos está enseñando, no importa la oposición que puedas experimentar, que nada silencie tu adoración, que nada silencie tu alabanza. La verdadera espiritualidad tuya y mía, la verdadera espiritualidad de un creyente se manifiesta, aleluya, cuando tú decides alabar a Dios, adorar a Dios, aun cuando no sea fácil, aun cuando las circunstancias no te favorecen. Porque aquel que decidió de rodillas en la presencia del Señor, la decisión que iba a tomar, el que decidió bien de rodillas, se va a mantener firme de pie cuando la noche lúgubre y oscura llegue para atacar tu vida. ¿Por qué? Porque el punto número 5, las decisiones correctas producen relaciones correctas. David decía en los versos 63 y 64, compañero soy yo de todos los que te temen. Y qué pena que el tiempo no me dé. Pero escucha bien esto. David, el salmista, no está diciendo yo soy compañero de todo el mundo. Él está diciendo yo soy compañero de todos los que te temen, porque de tu misericordia está llena la tierra. Los viejos de antes decían, dime con quién anda y te diré quién eres. Y David nos está exhortando, el salmista nos está exhortando a escoger bien con quién vamos a caminar. Porque con quien decidamos caminar, probablemente sea el que determine si yo termino en victoria o termino en derrota. A veces nos unimos a gente que en vez de animar nuestra fe, lo que hace es que la apagan, la matan, la sepultan. Y el salmista nos está diciendo, escoge bien con quién vas a caminar. Porque cuando tú escoges bien con quién vas a caminar y entiendes que tu vida depende de la misericordia de Dios, adoras a Dios, no desde el punto de vista de la comodidad o de las circunstancias. Aprendes a vivir tu vida no desde el punto de vista de la amargura y el dolor. Cuando tú decides bien con quién caminar, ese alguien con quien estás caminando será el que te levantará las manos cuando tú no tengas fuerzas. Será el que ore contigo cuando tú no tengas el deseo. Será el que camine contigo la milla extra, aleluya, cuando tú no tengas deseo de caminar. Porque con quien tú decidas caminar, eso o aumentará tu fe o la destruye. Cuando tú decides buenas compañías, eso se nota en tu manera de vivir, en tu manera de servir, en tu manera de adorar, de actuar. Caminar con gente que teme a Dios fortalece nuestra perseverancia en Él. Porque las decisiones espirituales, cuando son tomadas correctamente, te rodearán con las personas indicadas, con las personas correctas que tú y yo necesitamos. Culminando en la mañana de hoy, de manera breve resumo lo que este pasaje nos quiere enseñar. Este pasaje nos está recordando que las decisiones más importantes de nuestra vida no se toman frente a la gente ni frente a las multitudes, se toman en intimidad con Dios. Se toman de rodillas, pero las vivimos de pie. Las vivimos de pie porque convertimos y hacemos de Dios nuestra porción. Y hacemos de Dios nuestra porción cuando rendimos nuestro corazón.
Cuando obedecemos sin demora, sin retraso. Cuando le adoramos aún en medio de las peores noches. Y cuando escogemos bien con quién vamos a caminar. Amado o amada, en esta mañana, una vez más te recalco, tu fe no depende de las circunstancias. Depende de cuál sea la decisión que tú tomes en esa intimidad con el Señor. Y en esta mañana, hoy sábado, Dios nos está invitando a que nos miremos, a que nos examinemos y a que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué decisiones estoy tomando y desde dónde las estoy tomando? Porque las decisiones que se toman de rodillas serán las únicas que te podrán sostener firme de pie cuando la vida te azote, cuando la tempestad arrecie, cuando la presión apriete. Las decisiones que tomes de rodillas serán las que te mantendrán de pie. Este ha sido mi espacio de hoy de bendición digital, donde tu mañana comienza en la presencia del Señor. Si Dios nos concede la bendición de llegar a la próxima semana, continuaremos con este Salmo 119. En lo que esos días llegan, te deseo un fin de semana lleno de bendición, lleno de la gracia de Dios, lleno de la cobertura de Dios, y recordándote una vez más, toma tus decisiones de rodillas, porque esas serán las que te mantendrán de pie. Lindo día, bendiciones en el Señor.